Calle. Buenos días, mi estimada economista María Elsa Viteris. Bienvenida a su espacio, el Noticiero de la Ventana. Gracias por atender este llamado a esta entrevista, a este diálogo para tratar sobre la mal denominada Ley de Defensa de la Dolarización, que sin duda alguna nos deja muy preocupados a todos los ecuatorianos en torno al próximo manejo político económico del país y sobre todo cómo funcionará el Banco Central del Ecuador y las diferentes reservas y los diferentes recursos que se encuentran en esta institución. Bienvenida a su espacio de la ventana. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y un saludo afectuoso y caluroso desde Guayaquil a todos el Ecuador, ¿no? Para mí un gusto y bueno, con respecto a la introducción del tema que hoy vamos a tratar, no es para menos, hay que estar preocupados, hay que estar preocupadas porque fundamentalmente lo que estamos viendo es que esta ley nos lleva al pasado y nos pone exactamente en un riesgo enorme frente a lo que ya vivió el pueblo ecuatoriano finalmente en la crisis que se desató en 1999 y terminó con la dolarización y que comenzó no en el 99, sino que evidentemente en años anteriores, yo diría que al iniciar la década del 90. Economista, Economista, le saluda Juan Carlos Cabezas. Un gusto verla a los tiempos, que esté bien. Gracias por estar aquí en compañía de nosotros y compartir sus puntos de vista que siempre han sido orientadores sobre diversos temas. Ayer justamente me parece que usted dio una entrevista al colega Fabricio Vela y también hablaba sobre esta situación de volver al pasado un poco, ¿no? Como la película famosa. Pero realmente es el mismo pasado, economista. Podríamos hablar de que podríamos llegar al mismo escenario. Sé que el tiempo ha pasado, las cosas también han cambiado, estamos dolarizados. ¿Habría algún cambio sobre una situación o estamos realmente yendo justamente al mismo camino? Bueno, realmente puede ser que hayan detalles que no sean exactamente igual, pero el tema es la orientación y los objetivos que se buscan o se persiguen con estas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si usted se mira al pasado, ¿no? En el año 92 comenzó, yo diría que comenzó ya a evidenciarse esto, cuando básicamente en ese año lo que se hace es con los mismos argumentos, lograr la supuesta autonomía del Banco Central del Ecuador. ¿Cuáles eran los argumentos? Quitarlo de manos perversas políticas, ¿no es verdad? Y convertir al Banco Central realmente en el garante de los bancos privados, ¿no? Es decir, el auxilio. Eso fue la tónica, ¿no es verdad? En el año 93, ya en el año 93 veíamos cómo la autorregulación de las tasas de interés, evidentemente ponían a un sistema financiero, digámoslo así, este, sumido a la decisión de lo que era el sistema financiero, que dicho sea de paso, ¿no verdad? Supuestamente había que defenderlo del derroche estatal, ¿no verdad? De la falta de eficiencia estatal, pero que en realidad, ¿qué es lo que estaba cubriendo? Lo que estaba cubriendo era los beneficios o los intereses de 4 o 5 familias que eran mayoritariamente dueños del sistema financiero, que es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Y finalmente, pues en el año 94, que fue el hecho fundamental que nos lleva hoy a pensar en el pasado y en lo que sucedió, que fue la declaratoria de la ley, ¿no? De entidades financieras, no solamente que complementó o de alguna manera fortaleció esa famosa falsa independencia del Banco Central, porque es independencia o es incapacidad para que el Banco Central pueda actuar en la línea como corresponde hoy la Constitución, en la línea de lo que es las decisiones públicas y completamente bajo la responsabilidad del Ejecutivo, ¿sí? Lo traslada a una, y digo falsa independencia porque en realidad lo traslada hacia las decisiones de la banca privada. En aquella época, recuerden ustedes que quienes estaban en toda esta situación era el propio actual presidente electo y gente como, por ejemplo, Augusto de la Torre, que hoy sabemos porque es
que es asesor del gobierno de Moreno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en esa ley básicamente se utilizan instrumentos y para la época lo que se permite, por ejemplo, es o se le da fortaleza a la utilización de la banca afuera, ¿no? Offshore, ¿no? Permitiendo que sigan existiendo préstamos de más al interior. Se permite, por ejemplo, que la banca no tenga solamente como negocio un negocio financiero, sino una multiplicidad de negocios y eso lo que promueve es el tema de los autocréditos que después vemos como el problema grande que tenemos actualmente y que todavía no resolvemos, lo que eran los verdaderos deudores no vinculados de los deudores vinculados. Y paradójicamente hoy han salido del problema, digámoslo así, entre comillas, los vinculados y los que sufren todavía las consecuencias son los no vinculados, que eran los clientes que realmente confiaban en que la banca les daba una garantía, ¿no? ¿Verdad? Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque ¿qué significa esto de darle peso y motivación para utilizar esta banca al exterior? Esto lo que significa es la vía perfecta para la fuga de capitales, tal cual esta ley está haciendo, fomentando la posibilidad de que la gente tenga que, o mejor dicho, los bancos puedan sacar estos dineros, pero aún más, siendo garantizados en última instancia de que si hubiera algún problema, en definitiva, ¿quiénes dan la cara? Da la cara el sector público, da la cara el gobierno nacional y lo que es peor, dejándonos en las condiciones de que al no poder utilizar recursos internos, la única opción sería utilizar las divisas petroleras básicamente y el endeudamiento externo para hacer este salvataje. Entonces, es clarísima, la relación es clarísima, la paridad de, a lo mejor, no tanto en la base y en el sustento sí, los mismos instrumentos, pero a lo mejor puede haber ligeras diferencias, pero en todo caso el objetivo y el direccionamiento es exactamente el mismo. Fíjese usted, acuérdese que posteriormente después, precisamente cuando la banca se da cuenta de que ya no puede suceder, ya no puede controlar la situación, cuando ve que el riesgo es enorme, crean el esquema de los préstamos subordinados, ¿no? Claro, claro. ¿Y quién firma el primer préstamo subordinado? ¿Quién aprueba? Guillermo Lazo como presidente de la Junta. ¿Y quién lo secunda? Augusto de la Torre. Entonces, la lógica es ese salvataje bancario, ese poner al pueblo ecuatoriano como el último responsable de las decisiones en beneficio privado para salvar a la banca. Y de hecho, mire un detalle importantísimo, esto termina en una dolarización, ¿no? ¿Verdad? Pero si usted si usted se da cuenta, todos esos procesos a que llevó, a que realmente los ecuatorianos que tenían la posibilidad iban trasladando sus dineros, sus recursos al dólar y lo iban mandando hacia el exterior, en esos depósitos offshore. Y eso significó, y esa es la razón por la cual en la dolarización quienes perdimos fueron los que estábamos adentro y que cambiamos a 25.000. ¿Por qué? Porque en el transcurso de todo este tiempo, porque en el transcurso de todo el tiempo en que se dio, que yo narro en los 90, prácticamente una década, el poder económico había ido cambiando sus dolaritos, digámoslo así. Claro, ¿no? economistas tenían información. ¿No? Entonces, y mire cómo se beneficiaron, ¿no? Economista, ajá. tenían información privilegiada y en esa primera dolarización, si se quiere, muchos de los empresarios y de los banqueros cambiaron sus dólares o compraron sus dólares a un tipo de cambio que les beneficiaba, a 7.000 sucres del dólar. Y la dolarización se implementó con 25.000 sucres un dólar. Es decir, hubo una primera dolarización que les benefició a ellos. Y eso empezó en 1999 y ya en el 9 de enero del 2000 en el que Yamil Maguad plantea ya la dolarización, ellos tenían, digamos, una no ventaja. es que tenían información privada. Uno de los puntos fundamentales que hay que entender es que todo este esquema se basa en que eran el poder político. Es decir, los vínculos eran ellos mismos. Ellos eran mismos. De hecho, fíjese usted cómo
en determinado momento esa creación o esa facilidad de creación de intermediarios financieros, independientemente de que sí, había muchos organismos intermediarios, pero finalmente terminaban en la concentración en 4 o 5 familias que representaban los grupos financieros. Economista, en ese entonces el Banco Central del Ecuador entregaba los recursos justamente para salvar a la banca, y la banca a la larga con sus préstamos vinculados terminó en el desastre financiero que tuvimos del feriado bancario, y en ese momento había esta supuesta independencia del manejo del Banco Central del Ecuador. Hoy estamos ante la misma situación. Se prefiere que el Banco Central del Ecuador sea conducido por personas que están vinculadas a la banca y que se les beneficie a ellos, y no tener la posibilidad, en todo caso, de que el mismo Estado pueda invertir en obra pública esos recursos. ¿No es mejor pagador el Estado que la banca privada? Mire, el tema es clarísimo, justamente más allá de que sea mejor o peor pagador, definitivamente es un pagador que nunca va a escaparse, digamos, que nunca se va a ocupar de subterfugios para no pagar. Pero adicionalmente lo que hay que entender es que es un ente que no aprovecha esos recursos para un interés personal o para desviarlos. Es un ente que lo que pretende es invertir en la propia economía. Entonces, mire usted lo que me pasó ayer. Usted mencionó la entrevista con Fabricio Vela. Bueno, al día siguiente estuvo la señora Verónica Artola, ¿no, verdad? Y me mencionó porque yo hice una mención a Fabricio en términos de que le pregunte, por favor, por qué en el año 2018, cuando yo insistía en determinar cuáles eran la situación de las exportaciones y el retorno de las revisas de las importaciones, ella, en el segundo envío, porque el primero no llegó a mis manos, ¿no? Y yo le reclamé al día siguiente, entonces el primero no llegó a mis manos, el segundo ya llegó frente a mi insistencia. Resulta que ese informe recomendaba el hecho de poner máximos de salidas de divisas a ciertos exportadores, ¿sí? Pero en esa misma entrevista con Fabricio Vela, ella asegura y dice que efectivamente la utilización de esos recursos era para canalizarlos a préstamos a través de la CFN del Banco Nacional de Fomento. Pero dice, investigamos y resulta que los créditos nos hemos dado cuenta que no fueron establecidos o que no fueron direccionados con lo que se pretendía. Independientemente, y no nos vamos a meter en la pugna y en la discusión, porque claro, el neoliberalismo ha intentado decir que ellos son la libertad, que ellos son los morales, y que cualquier otra cosa distinta, como el progresismo, lo que hace es corrupción, todo es corrupción, ¿verdad? Esa es la tónica. Pero en eso no me voy a meter. Pero independientemente de ello, tiene importantísimo valor que analicemos la respuesta. ¿Por qué? Porque en última instancia, o sea, la falla de un individuo o de una decisión en la utilización de esos recursos tiene que solucionarse con evitar el instrumento, que no es un mal instrumento. Es decir, porque alguien puede haber hecho lo que no debía hacer. Entonces tenemos que en la ley poner y matar al instrumento que bien utilizado es beneficioso para la economía, como trasladar la liquidez para la reactivación económica. Y lo que es peor, en ese caso no hay opciones, no hay ninguna chance, no hay ninguna excepción. ¿Por qué? Porque así nos muramos con COVID. Tenemos 7.000 millones en Europa de reserva. Pero como la ley dice que no se puede y no hay excepción, el pueblo ecuatoriano se muere y ellos no pueden utilizar. Pero
Ojo, no pueden utilizar no porque el instrumento sea malo, sino porque en el pasado supuestamente alguien no lo dirigió bien. Economista. Pero, solamente concluyo, pero resulta que igualito como hicieron en el 94, al crear el instrumento de estos préstamos, créditos subordinados, cuando ya se dieron cuenta de que se venía el problema de la crisis, en esta ley ya nos advierte que puede llegarse a un riesgo altísimo de una crisis del sistema. ¿Y qué es lo que hacen? Ahí sí ponen, lo observan ese riesgo y sí ponen una excepcionalidad. Nada más que la excepcionalidad implica que el Estado ecuatoriano da la cara por la banca privada para salvaguardar la banca privada. ¿Usted se da cuenta? Claro. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que ya enfrentamos en el pasado, pero ahora nos pintan otros, o a lo mejor nos lo pintan de otra manera, pero la intencionalidad es exactamente la misma. Y para eso necesitan ser ellos los que deciden, y por eso las famosas juntas privatizadas, ¿no verdad? Necesitan desregularizar absolutamente todo el sistema, ¿sí? Y necesitan validar la concentración y el poder en unos pocos, con la garantía, con la supuesta defensa de los depósitos el país, ¿no verdad? De que el Estado siempre va atrás, cuando en realidad lo que se generó en el sistema durante el 2008 es que existan instancias, como por ejemplo la COSEDE, ¿no verdad? Que realmente sí son garantía de los depositantes, pues. Economista. Permítame mandarle saludos como Karina Peña, que dice su admiración total hacia sus criterios, Ricardo Flores, tal como dijo el economista Mael Viteri, el Banco Central se está convirtiendo en garante de los bancos privados. Mesías Tapia, Elizabeth Alarcón, Mónica Feijó está con nosotros, Tomás Shankara y muchas personas más escuchando a la economista María Elsa Viteri. Yo le tengo una consulta. ¿Está loco el FMI? Porque lo que nos está proponiendo es un camino parecido a la economía griega. Ya vimos lo que pasó en Estados Unidos con los bancos, todo el tema Madoff, el Nasdaq y demás, donde la desregularización conduce justamente a este tipo de escenarios. Lo han vivido dentro del propio FMI y en los países privilegiados por el Fondo Monetario Internacional. O somos tan laterales, somos tan ínfimos, que nos puede recetar hasta un tipo de harakiri antiguo, ni siquiera uno de los nuevos, porque estamos volviendo al pasado. ¿Qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted lo entiende? A ver, en alguna ocasión cuando me entrevistó el señor de Hora 25, Carrión, ¿no? Me puso un montón de personas que analizaban mi actuación como ministra y me dijo, mire lo que dicen los analistas económicos. Y yo le contesté, no es lo que dicen los analistas económicos, es lo que dicen sus analistas económicos. Y yo a sus analistas económicos les digo, elijan, o son ignorantes o malintencionados. Escuchen, el Fondo Monetario Internacional es una institución que responde, no es cierto, que a los intereses de ese equilibrio internacional. Responde a intereses particulares del gran poder económico internacional que tiene sus aliados en cada uno de los países. Usted tiene toda la razón al sentirse desubicado en los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque si usted revisa qué es lo que dice la señora Georgiana Pantova, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, este es el momento de que los bancos centrales le metan en qué es a la economía. Y sin embargo, cuando viene a tratar el caso específico del Ecuador, ¿qué dice? No, independencia del Banco Central. Pero ¿qué nos sorprende? Si el año pasado, en plena pandemia, con el tema de la deuda externa, ¿qué fue lo que dijo el Fondo Monetario Internacional ante el mundo entero y todos los organismos multilaterales? No, señores acreedores, paren, no reclamen
las deudas. ¿Y qué pasó con Ecuador? No solo que pagamos la deuda que nos correspondía, sino que prepagamos deuda. ¿Y por qué? Porque intermedio estaba como lo que uno de los papeles que cumple ahora el Fondo Monetario Internacional, el ser juez y parte, garante, vigilante, policía, ¿de quién? De los préstamos del exterior, en el juego que nos hacen de, ya, ok, yo te presto plata, pero primero ponte de acuerdo con los acreedores. Y los acreedores dicen, sí, yo me pongo de acuerdo contigo, eso sí, el Fondo Monetario que diga lo que hay que hacer. Y entonces en ese juego, ¿qué tenemos como resultado? La ley, pues. Como imposición, pues. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional está cumpliendo su trabajo porque responde a intereses particulares. Pero evidentemente, como siempre ha sostenido que es un ente técnico, no político, ¿sí? No político. Entonces, la declaración frente al mundo es la correcta, más o menos. Pero la actuación específica, ya cuando actúa con los países, y sobre todo con países como los nuestros, ¿sí? Economista, pero no hay ningún Estamos, énfasis particular hacia el Ecuador, no hay un énfasis, un direccionamiento particularísimo al país en ningún caso. yo creo que somos parte de aquellos países en los cuales hay énfasis específico, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros representamos la posibilidad de ser a los cuales nos quiten o nos chupen toda la sangre, digamos, ¿no? Y creo que en todo caso sí puede haber una coma, un punto adicional en el caso nuestro. Y eso se llama renegociación del 2008 y del 2009. Eso se llama haber demostrado entre el 2007 y el 2017 que sin seguir las recetas fondo monetaristas fuimos un país con un desempeño económico excelente. ¿Sí? Y en el 2008 y 2009, sin que esté de por medio el Fondo Monetario Internacional, haber hecho una renegociación que, discúlpeme, es un ícono en la historia del mundo. Y los pusimos realmente, discúlpeme, en ridículo mundialmente. ¿Sí? Entonces, creo que sí puede haber un especial interés, porque es un poco la política de siempre, ¿no? Mira, si tú no haces lo que yo digo, mira cómo te va. Entonces creo que sí puede haber una cuestión. Aparte de que acuérdense que ellos en general tienen una estrategia y tienen una visión y una lógica. Por ejemplo, con el tema del Banco Central, no es que es específicamente solo con el Ecuador, ¿no? ¿Verdad? Su política ha sido siempre la declaratoria de decir los bancos centrales no tienen que actuar políticamente, sino que tienen que actuar técnicamente, ¿no? Lo cual se les cayó en el COVID, pues, ¿no? Son las 7:50. Porque, perdón un momentito, solamente déjeme decirle, porque déjeme concluir. Se les cayó, ¿sabe por qué? Se les cae porque realmente no hay un sustento y una base para justificar el recetario que tienen, que además es un recetario que no varía, no es dinámico en el tiempo, pues, ¿no? Y que permanece siendo el mismo. Discúlpeme que lo... No se preocupe, economista, es válida esa aclaración. Son las 7:54 de la mañana y estamos dialogando, conversando con la economista María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y Finanzas del país. Hay un tema también importantísimo y que llama mucho la atención. Dicen que es la ley de defensa de la dolarización, justamente para fortalecer el sistema en el que ahora, el sistema cambiario y monetario en el que nos encontramos el Ecuador desde el 2000 en adelante. Hay pocos países de la región que tienen este sistema. Panamá desde 1904, si no me falla la memoria, después de Ecuador y posterior El Salvador. Que asumieron la dolarización como sistema económico. El presidente electo Guillermo Lasso, en sus primeros días ya de conocerse los resultados del proceso electoral, dijo que quiere fortalecer y también en algunas intervenciones públicas en la campaña decía que quiere fortalecer la dolarización. Sin embargo, hablaba de la posibilidad de eliminar el impuesto a la salida de divisas. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que se aprueba una ley de defensa de la dolarización donde se quiere darle esa cierta libertad al Banco Central del Ecuador y el presidente, por otro lado, el presidente electo, por otro lado, dice que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas? ¿Cómo fortalecer la dolarización
con esas dos acciones. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados y ya sabemos que hay un discurso demagógico, un discurso que miente abiertamente, cínicamente, y luego la práctica nos lleva a otros resultados y no importa porque no se haya cumplido con el discurso, no ve que los beneficiarios fueron ellos mismos. Que por eso es que en algún momento yo decía, escúcheme, no. Este gobierno no falló, no, le falló al pueblo ecuatoriano que votó por otra cosa, pero fue exitosísimo para quienes lo pusieron, en definitiva, o para quienes optaron. ¿Por qué? Porque hizo y está haciendo todo el trabajo necesario para el continuismo del próximo gobierno, pues. ¿No vi que le ha puesto en bandeja de plata y ha hecho toda la remoción de la institucionalidad para que entre a trabajar con libertad hasta el último momento? Pues. Porque fíjense que esta ley también, ¿qué es lo que hace? Lo que hace, entre otras cosas, es quitar la responsabilidad al próximo presidente de la República de asumir las decisiones de política económica, pero vedadamente. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás del poder formal existe el verdadero poder y todos sabemos que el poder ha sido la propia banca durante estos 4 años, pues, porque se reprodujo el caso de la presidencia de Maguad, ¿no? Entonces, cuidado. Entonces, es simple, a ellos no les interesa, frente al mundo, quedar en el fracaso para los objetivos del pueblo. A ellos lo que les interesa es su objetivo. Pero, ya de plano, a explicar por qué estoy diciendo que es un discurso mentiroso. Muy sencillito. A ver, si usted no emite moneda, la dolarización, ¿cómo se sostiene? Se sostiene trayendo Divisas. divisas, trayendo dólares y manteniéndolo lo más que se pueda, pues, ¿no, verdad? ¿Sí o no? Porque el chiste no es prestarle al Fondo Monetario Internacional que se dé un paseo, conozca las playas ecuatorianas y la serranía ecuatoriana y regrese afuera, pues, ¿no? Ese no es el chiste, pues, ¿no? El chiste es que se quede, pues. Peor si es deuda, pues, ¿no? Ese no es el chiste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si usted estimula la salida de esas divisas, ¿no, verdad? De esos dólares, ¿está sosteniendo o no sosteniendo la dolarización? No la está sosteniendo. Ahora, ¿cómo estimula usted la salida? Usted estimula la salida, o bien dándole vía libre para la fuga de capitales, que de paso tiene atada la ilusión tributaria, es decir, de paso afecta a la recaudación por otro lado, que son tributos, ¿verdad? Dando vía libre, facilitando, haciendo más fácil, entre esos la eliminación del ISD, ¿no, verdad? Del ISD. ¿Cómo estimula usted la salida de dólares? Liberalizando las importaciones, no importa si son importaciones básicas, necesarias, urgentes, sino cualquier cosa, ¿no? La Nutella, que no tenga, ¿no, verdad? Que no tenga arancel, ¿no, verdad? ¿No? ¿Cómo también de alguna manera se ve afectado esa sostenibilidad? Cuando, por ejemplo, usted le dice a los exportadores, ¿sabe qué, señores? Ya no van a tener la obligación de depositarlo en cuentas nacionales, ¿no? En cuentas nacionales. Lo que ha sido un dolor de cabeza hasta el momento, el cumplimiento de eso, ¿no? Economista. Entonces, es así de simple, pues, ¿no? Lo que tenemos es que, mire, solamente le comento algo, ¿no? Verónica Artola nos mandó a todos los ecuatorianos a leer la ley. Nos dijo que no sabíamos leer. El grave problema que tiene actualmente, lo que pasa es que no tenemos el poder, ellos tienen una cooptación de poderes integral. Pero el gran problema que tienen es que los ecuatorianos, además de sí saber leer, somos inteligentes. No somos los tontos que pretenden para que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Y más bien lo que hay que mandar a todos ellos que pretenden decir que somos tontos es a un pequeño curso de pensamiento crítico. De acuerdo. Para que entiendan lo que son las falacias. De acuerdo.
Vea, economista, muy sinceramente como periodista es un placer escucharla, es un placer aprender de usted. Mucha gente también está comentando en redes que deberíamos tener más tiempo y le comprometo de una vez, porque realmente el tiempo es más escaso a veces que el propio dinero para poder conversar y aprender de una persona que tiene una amplísima experiencia y sobre todo una capacidad pedagógica para explicarlo. Le agradecemos por mantener ese nivel de diálogo con toda la gente que está en contacto con Radio La Calle, con la gente que le admira, con la gente que le conoce, y seguimos aquí en el Noticiero La Ventana para seguir topando otros temas. Muchas gracias a la economista María Elsa Viteri. No, gracias a usted, Juan Carlos, gracias a, a Radio La Calle y el Noticiero La Ventana y siempre a la disposición, ¿no? Por ahí de repente cuesta trabajo ajustar la agenda, pero yo siempre a la disposición y siempre, pero siempre al servicio del pueblo ecuatoriano, porque este es el momento de recordar que tenemos que levantarnos, pero levantarnos bien, ¿no? Levantarnos bien. Así Gracias, es. Gracias a usted, ¿no? Así es, estimada economista María Elsa Viteri. Importantísimo el análisis crítico y el análisis puntual que hace la economista María Elsa Viteri en torno a la aprobación de la mal denominada Ley de Defensa de la Dolarización. Estamos ya, hoy es jueves y como todos los jueves, es jueves de rompecabezas.